Estamos en un nuevo capítulo de estas mesas redondas de gastronomía norestense. El tema de hoy es técnicas de cocina, cómo se hacía antes y cómo se hace hoy. Nos acompañan personalidades del ámbito gastronómico muy importantes. Tenemos al chef Emilio Rodríguez, a la chef Luisa González, a la chef Patricia Ortiz de Rocati y a nuestra compañera que siempre ha estado con nosotros en todos los capítulos, Altagracia Fuentes, que es una investigadora gastronómica norestense y también de historia, porque no solamente de gastronomía. Y bueno, pues vamos a hablar de cómo estas técnicas, pues a lo largo de la historia, no solamente aquí en el noreste de México, sino en el mundo entero, han ido cambiando, han ido evolucionando. Y en este caso, pues lo que se ha dado aquí en el estado de Nuevo León, en el noreste, de cómo esta evolución ha ido cambiando de cierta forma, la forma en que comemos, valga la redundancia, la forma en que hemos ido cocinando, pues no solamente a partir del fuego anteriormente, de la energía que se daba y el combustible que nos daba el fuego, sino que pues ya tenemos el gas, tenemos una serie de aparatos electrónicos, la misma ciencia ha ido avanzando con esta tecnología y pues me gustaría iniciar contigo, Luisa, porque Luisa, he de decirles que es mi jefa en un evento que se hace aquí en Nuevo León, en Monterrey, que es el Grill Master, el concurso de parrilleros más importante de Latinoamérica. Y bueno, pues ahí sí, Luisa, pues la tecnología, salvo en los asadores que han cambiado, pues es lo que ha dado una serie de ventajas, por llamarle de una forma, o de rapidez probablemente, de tecnología que ha cambiado un poco pues la forma de asar la carne. Pues sí y no. O sea, sí, la tecnología y los nuevos asadores, bueno, ahorita hay un montón de tipos y calores y radiaciones que pueden venir de muchos tipos diferentes, ¿valga? Pero siempre está bonito y creo que todos los parrilleros de alguna manera respetamos mucho ¿no? El asador y o sea, el fuego directo. Es como más lindo, siempre es como más romántico. Obviamente los juguetes que existen hoy, pues te da permiso a hacer más cosas y ponerte a experimentar un poquito más. Pero yo creo que el fuego vivo, chef, tú estarás conmigo, ¿verdad? El fuego en vivo y el asador siempre serán como lo más divertido, ¿no? Sí, porque ahora hay unos asadores que yo he visto, sobre todo en la Ciudad de México, que llegas a un restaurante y te dicen tacos al carbón y entras y son piedras con gas. O sea, digo yo, ¿dónde está el carbón? ¿Dónde está ese saborcito? Y esos han existido de años, ¿no? Las asadores de piedra con gas, pues tienen muchísimos años existiendo y en muchos restaurantes son así. Pero creo que incluso hoy en muchos restaurantes ya regresaban al carbón, ya regresaban a la leña, porque el sabor, pues no se lo puede igualar. O sea, sí, el sabor al carbón y la leña no lo vas a igualar con ni con humo líquido, ¿no? Ni con ninguna piedra. Entonces, menos con humo líquido. Menos, eso sabe más gacho. Entonces sí, creo que de alguna manera los que somos muy amantes de la parrilla, sí, siempre, o sea, sí está padre el juguete y la modernidad, pero también está padre el fuego vivo y la parrilla viva, creo yo. Es un problema, ¿no, chef? También cocinar con carbón en una cocina, con aquellos calores y se requieren de extractores complicados. No, y no es sencillo. Realmente el parrillero desarrolla una habilidad muy interesante que es diferente a la del cocinero, ¿verdad? Entonces, el parrillero sí se enfrenta a un artefacto que
es carbón o es leña, pero al final es brasa, ¿verdad? Sí, y tiene que tener muchísima habilidad, sobre todo en el restaurante, porque hay muchas mesas. Y en una ciudad como esta o en un estado como este, pues mucha carne se consume. Entonces, tener, no sé, 15, 20 cortes en la parrilla y darle su tiempo y darle su término a cada uno de ellos para que el cliente no te lo regrese, pues requiere un nivel, yo digo que muy alto de habilidad, destreza, para que no falle ese aspecto, ¿verdad? Porque pues donde hay carne o los restaurantes que son de carne, pues ese es su producto emblema. Y ahí, pues, ¿quién? ¿Estás en manos de quién? Pues del parrillero. Acaba de decir algo bien interesante, darle su tiempo y darle el calor, la temperatura. ¿Se nace o se aprende con eso? No, se aprende definitivamente, ¿no? Definitivamente se aprende. Sí. Y lógicamente, pues hay un saber que se va transmitiendo. ¿Y cómo es ese saber? Pues no es en la escuela, ¿verdad? O sea, en la escuela te dan los fundamentos y eso, pero es en la parrilla. Pero no- A un lado de quien está haciendo eso. ¿No crees, chef, que es como la cocina que por más que prendas, hay algo? Ah, no, definitivamente. Porque por eso pregunté, hice la pregunta, porque si hay muchas personas siguiendo una misma receta, y aunque le pongan exactamente lo que debe de ser, hay un don. Sí, sí, sí. No, es lógico, ¿verdad? Y tienes que tener un gusto. Igual pasa con las otras estaciones en el restaurante. Hay quien no le gusta el calor y se va a la pastelería. Hay quien no le gusta el calor, está la cocina fría. Y está en otras áreas. Hay quien disfruta mucho haciendo salsas y está en la estación de salsas, ¿no? Entonces, pues, claro que tiene mucho que ver la vocación. Sí, Sí, ¿verdad? porque pues otro tema es la repostería, Pati. Nada que ver con la cocina, ¿verdad? Ya sabemos las grandes diferencias que hay entre la pastelería y la cocina, porque la pastelería es una ciencia exacta. Yo a los alumnos les digo, las recetas son fórmulas y son fórmulas que tienes que seguir, pero sí es bien importante el talento, porque también hay talento nato. Y por más que tengas una fórmula que ya sabes que 15 gramos y 45 gramos y tal, a alguien le va a quedar precioso y delicioso y a alguien más, pues no. O sea, el talento importa, pero la práctica, siempre lo hemos dicho, ¿no? La práctica hace al maestro y ahora hay mucha facilidad también. O sea, ha avanzado muchísimo toda la tecnología, aparatos, moldes. ¿Qué te puedo decir? Antes no había más que el molde de lámina y horneabas el pastel y lo rellenabas y se acabó. Y ahorita con, por ejemplo, todos los moldes de silicón, deja tú los tapetes, los moldes súper especializados. O sea, ya puedes hacer eclairs en molde, moldeas, congelas. El congelamiento, eso es una herramienta increíble. La gente tiene como muchos prejuicios al respecto, pero la verdad es una herramienta. Porque no se trata de congelar para dentro de 6 meses, se trata de congelar para tu producción de la semana. Y esa es una grandísima herramienta que pues antes no se utilizaba en pastelería. Y con el tema, como estás diciendo tú, de que el día de hoy, en este capítulo, estamos hablando de las técnicas de antes y de las de ahora, tú eres un ejemplo perfecto para decirnos cómo ha cambiado, porque han de saber que Pati es hija de doña Maricú Ortiz, Que no pude ya estar hoy uno de con Ortiz, nosotros, ya uno de- que no pudo estar hoy con nosotros, pero hace unos minutos nos estábamos platicando, Pati. Yo creo que tu mamá en la repostería en Monterrey hay un antes y un después. Sí, sí fue pionera. Entonces, pionera Mira. de la repostería europea también. Europea. Entonces, ¿cómo cocinaba antes tu mamá y qué diferencias ves tú que creciste con eso? No, pues digo, olvídate, en cuestión de pastelería, porque mamá primero vendía pasteles en la casa, era todo como te digo, la masa en el horno, digo, en el molde de aluminio al horno, enfriabas, partías, rellenabas, embetunabas y san se acabó. Esa era la pastelería. Y luego cuando empezamos con Maricú la baguette, pues sí, fue una evolución enorme. La gente no conocía el baguette. Y ahorita, incluso los baguettes de ahorita, pues nada que ver, porque la masa madre y los fermentos, otra cosa. Y antes era muy sencillo, era el baguette igual que en Francia, pero la gente, o sea, yo me acuerdo mucho de este detalle, llegaban, se los dabas en su bolsita especial para el baguette. Oiga, está duro.
No, pues está duro, es la postra. Sí, claro. ¿Verdad? No es bolillo, no es margarita, es baguette. Menos Margarita. Había que educar definitivamente. Y aún eso, como te digo, ha evolucionado. La baguette ahorita, ni aquí ni en Francia, es la misma que hace 40 años. ¿Verdad? Todo va evolucionando. Y los pasteles, pues igual, lo que te digo. Bueno, el mil hojas siempre va a ser el mil hojas, pero ahora hay Más de verdad, propuesta, ¿no? Muchos más propuestas y variedades. los moldes que encontramos ahora te permiten hacer cosas divinas. Y bueno, también la pastelería aquí, la influencia que tenemos, sobre todo aquí en Monterrey, de pasteles más golosos y más así sobrecargados, pues también todo ha cambiado. Antes un pastel de boda era grande, bajito, y ahora los pasteles son hacia arriba, ¿no? No, ya decorados con flores. No, mil cosas. También, por ejemplo, ahora hacen unas flores espectaculares y unas decoraciones con duya, o sea, todo el tiempo estamos en eso, avanzando, porque también los pasteleros, pues, investigamos. Claro. Y el postre siempre será el postre, claro, de lo que sea que me digas, pero un buen postre, o sea, es así como final feliz. Final feliz, el dulce final. Un dulce final, final feliz. Sí. Buen cierre, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues aquí Luisa, que hablando de técnicas del tema de hoy, pues las tortillas, Luisa. Las tortillas. Luisa, no, pero tú eres una experta en la nixtamalización, pero vamos a hacer un corte y vamos a regresar de cómo, menos mal que está regresando la moda de nixtamalizar la masa para las tortillas, porque sí cambia mucho el sabor, pero regresamos en unos minutos. Regresamos con una técnica ancestral. Se habla que la nixtamalización pues viene de hace más de 2000 años. Este proceso que le voy a pedir a Luisa que nos los platique, pero antiguamente, hoy en día, pues es esta combinación del maíz con cal y antiguamente usaban ceniza. Entonces, también tiene este componente que tiene la cal, que es lo que nos ayuda. ¿A qué, Luisa, ayuda la cal? A que se caiga la cutícula del maíz. Pues sí, el nixtamal es un proceso que tiene más de 5000 años haciéndose exactamente igual. Y eso está increíble. ¿Cómo nació? Pues seguramente algún accidente, ¿no? Con cenizas de la leña, de mezquite, inicia así. Yo me imagino, esto es una suposición, pero como muchas cosas en la cocina suceden por accidentes o por coincidencia, seguramente había maíz en una palangana, en un coso, y pues cayó agua y voló ceniza y cayó la ceniza. Y esta es o sea, ahorita lo que hacemos es que con cal grado alimenticio, se pone si fuera cal viva, pones el agua con la cal viva e inmediatamente sucede una reacción y se va a 80 grados centígrados. Y luego ponemos el maíz ahí y lo ponemos a cocinar durante media hora, dependiendo de las regiones de los lugares, y se queda en reposo. Lo que hace esto es que el maíz le va a quitar la cutícula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no podemos digerir? Entonces, cuando quites esto y las almidones empiezan a hacer lo suyo, pues entonces tenemos la masa, ¿no? Que ya la mueles en metate o en molinos de piedra. Bueno, las cocinadas tradicionales siguen utilizando sus metates. Y de ahí logramos la masa para los tamales, para las tortillas y para todo. Gracias a Dios se está volviendo. La gente ya está empezando otra vez a buscar el producto de nixtamal, que es espectacular para mí. O sea, es el mejor complemento para todas las mesas, porque hay tortillas que no saben a nada. Y el nixtamal, un nixtamal no necesita más que un buen guiso. Y ya, nada más, ¿no? Y no es lo mismo una tortilla hecha con maíz de esa manera al maíz nixtamalizado, ¿no? Yo recuerdo mucho a Diana Kennedy, que la llevó a conocer algunas partes de Nuevo León y se topa con estas galletas de maíz típicas de nuestra gastronomía, y cuando le dicen que eran hechas con maseca, dice, no, es que esto no puede ser, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que estamos regresando a ello, ¿no? Sí, gracias. Digo,
buena onda sí, porque es mucho más saludable, mucho más rico. Definitivamente creo que todas las mesas del país, no solo la de Monterrey, pero todas las mesas del país se fortalecen, ¿no? O sea, le da sentido a lo que hacemos en la mesa cuando comemos y a nuestra cultura y a todo. Me tocó a mí también educar mucho en el tema de maíz azul y porque en Monterrey pues no somos un estado de maíz azul porque no tiene por qué haber maíz azul en Monterrey, ese nos lo traen, lo traemos, pero la gente no sabía que había tantos colores o tantos sabores y que cada uno de ellos de verdad sabe diferente, ¿no? El azul es un poquito más dulce, el rojo es todavía más como terciopelo, o sea... O el maíz azulejo, que es muy bonito, ¿no? Aquel que tiene varias tonalidades, ¿no? Exacto. Se habla de 65 razas, porque así le pusieron como si fueran de perro, pero razas de maíz que tenemos en México, que en el mundo, bueno, en el resto de América, creo que son 250 razas las que hay, de las cuales 65 hay en México, que son los que más, el país que más razas tiene. Endémicas de México. Endémicas y las que todavía podemos encontrar aquí en México. Y le nota el sabor, chef, a la diferencia de estos. Sí, claro, y lo podemos ver muy simple, maíz blanco con maíz amarillo. Ya cuando pruebas una tortilla, ahí está bien marcado el sabor y lógicamente, como dice Luisa, el morado y otras variedades van sabiendo diferente. El problema es que, bueno, al menos yo no tenemos mucho acceso a esas variedades diversas. ¿Por qué? Bueno, pues porque son variedades que se están produciendo en escala realmente menor. Entonces, muchas veces los chefs hacen convenios con esos productores y lo llevan a su restaurante y eso está muy bien. La verdad es que recordemos que esa técnica de la nixtamalización prácticamente había desaparecido. O sea, ¿dónde estaba? Pues lógicamente en la cocina rural, que esa es la guardiana de la tradición, porque es difícil que se pierdan las maneras de hacerse las cosas. Y pasó igual como la fermentación en el pan. El tema industrial quitó eso e implementó otros métodos por rapidez, por lo que ustedes quieran, pero la calidad evidentemente nunca fue igual. Pero se conservan molinos, por ejemplo, está el más antiguo, el del Mediterráneo. Sí, ahí. ¿Verdad? Que tú todavía puedes ir a comprar ahí masa para hacer tamales. Ahora, aquí hay algo muy importante, es muy diferente el sabor de una tortilla recién hecha, de una que ya fue hecha y se calienta en el comal, a lo que hacíamos antes, ¿verdad? Que las calentaba sobre la lumbre, ¿no? Que para mí esas eran las más ricas. Sí. Que se empiezan a ribetear. ¿Sabes que esa palabra ribeteada es muy de aquí? Sí. Si tú vas al centro y dices, me da una tortilla ribeteada, no tienen ni idea de lo que... Pues es que somos diferentes. No mal ni mejor, solo somos diferentes los norteños. Sí, no, la cultura gastronómica del norte y los mismos nombres comparado con el resto del país, pues es otra. Digo, hay también sus variantes entre el centro y el norte y por ejemplo, Yucatán, que es otra la cocina y tenemos otras terminologías, pero me interesa mucho lo que estabas diciendo del pan, chef, que ahora también la masa madre, que ya es como que estamos volviendo otra vez a los orígenes, porque, o sea, la oferta y la demanda prostituyó tanto el mercado en cuanto a lo industrial, que llegamos a un límite y dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Volvamos a los productos orgánicos, a la nixtamalización y pues todo esto que usted debe saber, chef, que en las cocinas se está empezando a poner de moda otra vez. Sí, es evidente que, como decían antes de que entráramos al aire, ¿no? Que la evolución de las cocinas, pues es inevitable, se da en algunos lugares más rápido, en otros más lentos, etcétera. Pero aquí en estos temas, la explosión demográfica yo creo que orilló a esos temas de industrializar procesos, ¿verdad? Y lógicamente la calidad, pues no es igual. O sea,
se generan más rápido los productos, sí, son más baratos, sí, pero la calidad, ¿dónde queda? ¿Verdad? Entonces... Y esto es otro punto y aparte, hablando de industrialización, si nos regresamos un poquito a lo de la cocina, vemos cómo la mujer de hoy cuenta con muchas cosas que vienen de todos estos desarrollos tecnológicos, como tenemos ahora máquinas que nos ayudan a hacer moles en un 2x3. Y yo no estoy peleada con eso, siempre y cuando no se pierda esos ingredientes, ¿no? Emblemas de las preparaciones. Claro, porque tenemos que evolucionar de todas maneras, pero yo creo que la base es eso, justamente lo que dice Salta, los ingredientes auténticos y originales. ¿Verdad? Es como con el chile en nogada que también platicábamos ahorita antes de empezar. Pues es lo mismo, o sea, sí, la nuez en su momento, la granada en su temporada, o sea, todo es súper importante, ¿verdad? El durazno, pues a lo mejor estamos en Monterrey y traer el durazno de Puebla es complicado, o el chile de Puebla, pero finalmente va a ser algo mexicano, no vas a usar durazno de California y hacer chiles en nogada, ¿me explico? Entonces, yo creo que sí se vale hacer uso de la tecnología, pero sí hay que conservar la calidad y eso tiene que ver con los ingredientes. Así es. Tú como investigadora, que eres Altagracia Gastronómica, ¿qué es lo que has podido percibir que antiguamente se usaba específicamente, bueno, no específicamente, pero localmente? ¿Qué has percibido que ha habido cambios que estamos regresando además de lo que estamos hablando? Pues yo veo, por ejemplo, el uso de más artefactos en la cocina que ya habían caído en desuso. Por ejemplo, el Procesado. Mortero. No, con el que machacabas la carne, ¿no? Para ablandarla, los machetes, sí, el mazo, todo eso. Pero fíjate también que hoy la cocina se ha profesionalizado tanto que yo recuerdo haber visto recetarios antiguos en donde las mamás muy celosamente no incluían 1 o 2 ingredientes o te movían todos los ingredientes para que no llevaran un orden. Y ahora tú ves todo más unificado, todos los ingredientes van en orden de aparición, ¿no? Igualmente cómo se va elaborando las cosas y eso permite que finalmente estas recetas trasciendan, ¿no? Porque la gente guardaba muy celosamente sus recetas, ¿eh? Me imagino que tu mamá de tener o tu mamá alguna receta secreta de la familia. No, yo tengo un recetario de mi mamá de hace más de 70 años, pero todo escrito delicadamente y bien. O sea, mi mamá siempre fue de dar la receta. Yo siempre he sido, te doy la receta o te la vendo, porque también es válido, porque bueno, es a lo que yo me dedico, ¿verdad? Pero sí, eso de dar las recetas mal, como decir, Sí. O no, pues estaríamos en la edad de piedra. Que la vecina que hacía las mejores empanadas de piña que llevaban de la masa cerveza o algo y no te quería dar el ingrediente secreto porque ni a sus hijas, yo creo. Pero ahora yo Hacía está todo. súper triste porque muchas Sí. recetas se han perdido. En mi casa se perdió el recetario de la abuela, se perdió. Entonces ha sido pues un poquito entre preguntando, investigando, de que a ver, y lo cocino y pruébalo, ¿qué tal? ¿Si te acuerdas a qué sabía cuando eras chiquita? Es que eso es bien importante, Luisa, que muchas veces ustedes que son expertos cocineros y cocineras, o sea, el tema aquí es que a veces nuestra mente, a través de la mente, puede recrear aquel sabor, aunque hayas perdido la receta, pues dices, me acuerdo, pero así no me sabe, y entonces a base de prueba y error puedes llegar con las recetas de las abuelas. Pero vamos a hacer ahorita un corte y vamos a regresar con ese tema de cómo se pueden recrear las recetas a partir de la nostalgia, del recuerdo. Regresamos. Seguimos con las técnicas de antes y de ahora, pero una técnica que sí es muy común es no dar la receta.
Ese es un tema, porque de veras no lo entiendo. Estábamos diciendo ahorita en el corte, una cosa es que tú te dediques a elaborar el menú de un restaurante porque te contrataron para ser el chef ejecutivo, y otra cosa es lo que estaba yo diciendo. Me encantó tu panqué de plátano. Y, ay, no doy la receta. Ay, bueno, son 5 ingredientes. Y el chef iba a contarnos una anécdota en base a esto. Bueno, no anécdota, sino... Bueno, voy a sacar el caso. Bueno, yo tengo un amigo, bueno, tuve, ya murió él, un amigo restaurantero, pero pues nunca había hecho chiles en nogada. Entonces, pues finalmente su establecimiento en García, donde está pues la Granada, ¿no? Dice, voy a experimentar, y le pide a un amigo chef que le dé la receta. Y no le dio la receta correcta de la nogada. La hizo con queso Filadelfia, perdón por la marca, queso crema. Entonces, ahí está el que cómo guardamos tan celosamente a veces las cosas y no las queremos compartir. ¿Crees que le dijo queso crema en lugar de decirle queso de cabra? Lo hizo a propósito. Yo dije, se la pidió un chef que no sabe. Entonces llego yo con un grupo de amigos a comer y los empiezan a reír porque dicen, ay, es que esto no es nogada. Ya le hablo yo a él y le dije, oye, ¿qué pasó con tu nogada? Es que fulanito de tal me dijo que así era, yo no. Entonces ya les dije, oigan, no se burlen, pasó esto, ¿no? Ya como que respiren tranquilos. Sí, no es precisamente el chile en nogada, pero vamos a pensar que es una nueva adaptación, ¿no? No, pero fíjense que yo creo que una de las obligaciones que tenemos los cocineros es irnos al pasado, ¿verdad? Si te vas al pasado y ves un recetario y ves otro con los chiles en nogada, pues lógicamente te vas a dar una idea. Entonces, cuando alguien te quiere chamaquear, pues inmediatamente te das cuenta. Pues los chiles de nogada tienen pues 100 y pico de años que se los crearon. Pero aquí en el norte no se usaban. Digo yo porque mi papá era de Puebla y mamá los hacía realmente tropicalizados. Porque hace 50 años que encontrabas aquí Granada, sí. De champiñones. No, pero te digo una cosa, Pati. Yo pienso que el chile relleno ya existía aquí desde hace mucho, sí. Pero el chile en nogada, sí. Conseguir la nuez limpia y mucha gente todavía cree que es con la nuez seca que venden en una pieza. Sí, cuando no es así. Ahora, otra cosa, el chile en nogada original ya era capeado. Pues hay mucha... ¿Verdad? ¿Qué sucede? Pues le quitan lo capeado más o menos a mitad del siglo pasado, pues aquellas mujeres que buscaban conservar la línea, ¿verdad? El capeado lleva mucho aceite. Mira, hay tantas leyendas e historias en base al chile en nogada, y yo ya me di cuenta que todo es mentira. Así de fácil. Ni lo inventaron los poblanos. La nogada viene este puré combinado con algún líquido, con algún queso, viene desde los romanos. Apicio en el siglo III lo escribió, pasó por la Edad Media. Sí fue en Puebla donde ya se conceptualizó a mediados del siglo XIX como hoy lo conocemos, pero ni se lo dieron a Agustín de Iturbide, las monjas de Santa Mónica, ni era el día de su cumpleaños, en fin, pero hay una historia. Puras leyendas, y eso es lo bonito también de la cocina y de la historia en general, ¿no? Todas estas leyendas que vamos conjugando. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de las técnicas, de cómo han evolucionado, que ahorita yo hacía la pregunta, ¿qué cambios hemos visto? Mi mamá, por ejemplo, escribió un libro de cocina de sus ancestras mujeres, de cómo iban cocinando, y su abuela paterna, por ejemplo, decía, ¿cuánto tiempo un pollo al horno? 3 rosarios. ¿Cuánto tiempo un huevo duro? 4 padres nuestros. Y desafortunadamente no lo tiene por escrito. Yo estoy inventando ahorita, no sé ni cuánto me tardo con un padre nuestro para saber si el huevo duro va a quedar. Pero eso ha sido lo lindo de la evolución de la cocina, no solamente de los aparatos y de los moldes, sino de cómo
nos llegan a nosotros estas recetas a partir de otro tipo de formas de cocinar. Digo, no sé ustedes quién tiene, tú dijiste ahorita, ¿no, Luisa, que tienes un recetario tú, de tu mamá, pero por ahí debe de haber de las abuelas, que antiguamente no les dábamos importancia, es bien triste eso, ¿eh? Sí. Es bien triste porque seguramente desaparecieron. Tú dijiste que tu abuela no está en el recetario, ¿no? Entre una mudanza y que si era así, no sé qué, No, perdió. perdón, y era común eso que mencionas, ¿verdad? Al tanteo, un puño, esto. Sí. Un centavo, un centavo. Y es Sí. un peso de milanesa. Y luego, sí, podías hacerlo, pero no se hacía un puño, pero otro puño. Dime coños. Que eso fue lo que hizo mucho Diana Kennedy, respetar esas recetas de pizca y puño y pasarlas a ciertas medidas. A cucharada y cucharadita. Y ella era tan purista que ella traía su café cosechado en el terreno de su casa, Sí. molido y todo. Ella cargaba con su café. Y ahorita que decíamos de los centavos, de 10 centavos de perejil, tengo una amiga que hace poco me habló y me dijo, oye, Sonia, tengo aquí en el recetario de mi bisabuela 10 centavos de perejil o 5 centavos. ¿Cuánto es? Le dije, oye, lo soy adivina de entrada. Le dije, pues pregúntale a ChatGPT, ¿cuánto podría ser 10 centavos hoy en día? ¿10 centavos de qué? 1890. ¿Cuánto es hoy en día? Pues a ver, y más o menos vas y pides. El peso, no, pues ya. No, está muy difícil, muy difícil. Miren, ahorita que mencionas lo de la técnica, recordemos que en la cocina mexicana pues había varios apartados, las técnicas de moler, y cuál era el metate y el molcajete. Y lo que decía Alta, pues yo estoy de acuerdo que ha habido tecnología y avances y eso, pero lo más importante es que los ingredientes no se vayan eliminando, porque hoy ya tenemos una Thermomix, entonces la textura de un mole en una termo, en un molcajete o en un metate, no es la pues misma. es diferente, ¿verdad? O no, que hoy sí te va Sí. a contradecir o no, o sea, porque si le das suficiente tiempo en el metate, Ah, no, sí, te va a quedar igual que en el sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, en un restaurante pensar en tener un metate para hacer el trabajo de un mole implica muchas horas hombre y todo eso, los costos pues se toman en cuenta a la hora de un negocio. Volviendo al tema de Diane Kennedy, alguna vez que tomé una clase con ella, bueno, fue una demostración que hizo, dijo específicamente, no es lo mismo licuar que hacerlo en un molcajete. No. Uno pica y muele y el otro hace puré. Entonces también hay que saber que, como bien dices, hay diferentes artefactos que hoy en día nos ayudan. Y ya no, y mucho. Y que el pilla es muy rápida. Eso es, lo que es una realidad es que tampoco tenemos, o sea, por eso entraron las harinas procesadas en el pan, en la tortilla, porque no tenemos tanto tiempo como antes. ¿Qué esperanza es que ahorita fueras al molino con tu olla que te moliera? Sí, Hay que hacer de comer para mucha gente. Antes no. sí. O los cereales de cajita que llegaron porque ya no tenemos tiempo de hacer de desayunar, ¿verdad? Lo más fácil. Cuando, puedes hacer una avena normal y no te llevas mucho tiempo, pero bueno. Claro, claro. Sí. Yo recuerdo cuando yo inicié en este mundo de la cocina, mediados de los 80s. En aquellos años la hotelería en México creo que estaba en un buen nivel. Y en los restaurantes de especialidades el periodo de una comida era 4 horas. Desde que llegabas, te sentabas. En Guadalajara, yo me inicié allá. Aquí en Monterrey. Sí, no, bueno, entonces llegabas, tus entradas, tu plato fuerte, tu postre, tu puro, tu plato de quesos, eso
4 horas y ahora llegas con una Sí. situación y te andan corriendo. Ay, pues yo les tengo malas noticias. Yo sí me quedo hasta bien tarde echándome mis tequilitas. No, son mucho más de 4 horas. Lugares que llegas y que te dicen, nada más que la mesa se tiene que desocupar. Eso se me hace como grosero. No, a mí nunca me han dicho eso. Y si me lo dicen, les digo, qué bueno que me lo dice para no regresar. Sí. Digo, eso de darle la vuelta Sería. a las mesas, sí lo entiendo yo en restaurantes donde es todo muy rápido, donde te lo traen inmediatamente, pero que te digan, levántese porque ya, híjole, eso sí, es bien delicado. Sí, pero como dice Luisa, la vida es muy rápida. Hoy en los trabajos, ¿quién te da 4 horas para comer, verdad? Pues no tienes máximo 2 y regrésate. No, pero sí es cierto que la industrialización de los productos provocó que a nivel mundial estuviéramos con esta nueva tendencia de, oigan, espérense, no todo es de lata y no todo es congelado. O sea, hay que tener paciencia y hay que aprender a que también el cuerpo necesita alimentarse de una forma pues más sana y saludable, por supuesto. Pero bueno, vamos a regresar después de este corte a seguir hablando de estas técnicas que hoy en día, si bien es cierto que nos ayudan a que podamos cocinar de forma pues más rápida, a lo mejor podría decir eficiente, pero estamos olvidando un tema muy importante que es la salud. Regresamos. Regresamos a este capítulo tan divertido en el que estamos hablando de que en los restaurantes yo no me quedo 4 horas, me quedo más, sobre todo en la sobremesa con los tequilitas, pero bueno, lo importante aquí es cómo la industrialización nos ha cambiado para bien y para mal. Porque podemos hablar de las dos cosas. Pati, tú ya hablabas de estos moldes de silicón que tanto te han ayudado a ti en la repostería. Sí, cómo no, muchísimo, Sonia. O sea, porque aparte te permiten también tener presentaciones atractivas y bonitas. Y es como en la industria del vestido, ¿verdad? Todo evoluciona, texturas, telas, presentaciones, qué sé yo, lo que eras. Y en la pastelería y en la panadería es lo mismo, ¿verdad? Ahora se hacen unos panes divinos de masa madre, con ciertos cortes, todo bonito, y la manera de fermentar y la manera de hornear. O sea, todo va cambiando. Tenemos unos hornos, pues, ¿qué te puedo decir? Que son una grandísima ayuda, porque mis respetos con los que manejan el fuego y que saben, pues, darle la temperatura y el punto a varios cortes al mismo tiempo, y un cliente lo pide de una manera y otro de otro, y eso ahí es mucho feeling, ¿verdad? Pero en la pastelería, pues es más técnica y tenemos muchas ayudas el día de hoy para hacer cosas realmente espectaculares. ¿Estética o sabor? Las dos cosas. Bien. No se puede. Las dos cosas es importante. Si es para mi casa, a lo mejor yo podría hacer un paquete de plátano sencillito así y que esté sabrosísimo y bueno con el plátano en su punto, la nuez divina, todo, ¿verdad? Pero si es algo que tú vas a vender, tienes una boutique o tienes una pastelería, pues tienes que pensar mucho en la presentación, pero las dos cosas son importantes. ¿De la vista nace el amor? 100%. Sí. 100%. Sí, o sea, para mí todo lo que tú ves se tiene que antojar. O sea, antes las personas comíamos por comer y cada vez más lo comemos por la experiencia, ¿no? Justo donde estamos, que tenemos toda la experiencia. Entonces tiene que haber una congruencia entre lo que estoy viendo, lo que estoy comiendo, lo que estoy probando y que juegue con todo lo que hacemos. Y disfrutar. Y disfrutarlo completamente, para mí sí. Alta, ¿nos ha ayudado la cercanía con Estados Unidos a estas nuevas tecnologías? Algo, porque la gran mayoría vienen, digo, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Pero ojalá que la gente tenga más en cuenta que no podemos olvidarnos de nuestras raíces, ¿no? Ok, tenemos ahí todo para que nos ayuden a hacer las cosas, nos simplifique la vida, pero que no olvide sus raíces. Ojalá que retomaran
Yo recuerdo en mi casa se hacía el chorizo casero, o sea, no se compraban. Que la gente volviera a hacer eso, ¿por qué no hacer una barra de pan para tener pan para 2, 3 días para los sándwiches o el chorizo para el desayuno, etcétera, etcétera? Ojalá y que esto finalmente se hiciera en familia y que la cocina volviera a retomar ese papel tan importante de ser el motor de la casa. Alta, un ejemplo de lo más básico, las tortillas de harina. No recuerdo yo de niña que se compraran las tortillas fuera. ¿Dónde las vendían? Sí, eso ¿Verdad que No la atendían, ¿no? En mi ¿Verdad casa se que hacían no? todos los días se hacía la tortilla de harina. Amasaban a las 11, la ponían al reposo, a las 5:30 empezaban a palotear y olía aquello divino. Yo desayunaba antes Todo, de o sea, la escuela, yo eran mis Recién hechas. tortillitas. Y las gorditas de azúcar. Sí, claro. Pero nada de ponerle leches endulzadas. No, Sí, pirle. tortilla. Ni sabía que les ponían leches endulzadas. Con piloncillo y nuez, aquí bien norteñas, esas son las mejores. Yo me acuerdo de las tortillas de harina, de las gorditas de azúcar y ¿sabes qué? Las empanadas rellenas de mermelada. Y era mermelada, en mi casa las hacían de mermelada de fresa y luego las pasaban por azúcar así y un poquito de canela. Eso no lo he vuelto a probar nunca en mi vida. Digo, sí las venden, ¿verdad? Pero así es. Caseras. Chef, papilla en licuadora o batida o hacer un buen puré de mano. Es muy complicado. Yo creo que el tiempo hoy en la actualidad cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, si tienes ahí la tecnología y te puedes servir para acortar tiempos, yo creo que hay que usarla. Es válido. Pero es válido. Pero lo que sí estoy de acuerdo con Alta es que los ingredientes no deben de eliminarse. O sea, ¿por qué? Porque al ir tú quitando ingredientes de una receta, vas desapareciénlos de su producción. Un ingrediente que el cocinero no consume Se pierde. es un ingrediente que puede caer en el olvido. Y tenemos ejemplos de eso a través del tiempo, ¿no? Entonces, la cocina es parte de eso. Alguien que produce los alimentos, alguien que los prepara y alguien que los disfruta. O sea, ese ciclo se tiene que seguir alimentando. Y la cocina, como dice Alta, pues en casa está perfecto. O sea, hay que seguirla promoviendo porque es un motor que une a la familia, ¿verdad? Y creo que eso es lo que se está perdiendo. Ya el restaurante, pues es otra cosa. ¿Por qué? Pues porque es un negocio. Y el que es dueño del negocio, pues tiene que buscarle de la manera que sea para que ese negocio se mantenga a flote. Sí, porque estamos oyendo el ejemplo, ¿están de acuerdo? De un chef que igual está sirviendo para un evento de 600 gentes o de 1000 personas y ahí sí se requiere de tener todas estas herramientas que nos ayudan o tú para que sirvas tú, digo, te asocio como repostera, pero yo sé que tú haces muchas cosas. Sí, soy más repostera. Sí, pero el postre de un evento, de una boda de 500 personas, pues Claro. si no Lo congelas, y si no si que dices utilizas- moldes así modernos, pues, ¿sí? Pero los moldes de lámina todavía se siguen. No, definitivo, sí, definitivo, Alta. Pero evolucionamos de nada más el panecito con betún a cosas más lindas, sofisticadas. Y como dices, bien importante el ingrediente, o sea, la calidad del ingrediente. esa es otra cosa. Totalmente. Sí, porque hay muchos productos que ya no saben. O sea, ahí el sábado en una clase hablábamos del tomate y les puse 5 tomates diferentes, ¿no? Uno bola orgánico, un guaje y unos cherries. Y me dicen, es que tomate. Y yo, pruébenlo.
sabe diferente. Y aún así, creo que no sabía nada del tomate que comemos hoy, ¿no? Porque lo trae refrigerado, y lo cortan verde, sí, mucho. Entonces, Y también hay técnicas en la agricultura modernas, con injertos, con cambios, con invernaderos. y es una locura y tampoco podemos ser tan, es mentira, ¿no? Que seamos tan puristas en nuestras cocinas, sería una mentira que lo lográramos. Hay muchos que sí somos para ciertas cosas, para no todo, porque justo es muy rápido, hay muchas personas, el cliente que está aquí te está exigiendo tiempos y movimientos y de pronto se complica y es como... Necesitaríamos es todo tener un nuestra ciclo. huerta en casa. Y no, Pues, y, ¿quién? y quién lo, ¿Cómo? y quién lo tiene, ¿no? ¿Cómo? Entonces, pero el producto para mí es de las cosas más importantes. En medida de lo posible, que en casa y que en los restaurantes podamos tener un producto de calidad de productor, estaría increíble. Maravilla. Increíble. Pero dime una cosa, ¿se puede detectar un maíz transgénico? No, No, ¿verdad? no hay manera. Ahora fíjate, en Estados Unidos es donde están los bancos de maíz más grandes del mundo, ¿eh? Y no hay manera de que sepamos. Y hablan del maíz, porque les digo a mis alumnos, porque el maíz es Dios, pero pues también el tomate, pero también la calabaza, pero también el aguacate. Y nos preocupamos solo por el maíz, pero hay muchos productos de los que nos deberíamos de estar preocupando y no solamente el maíz. Me preocupa más que cuando llegaban al molino los chavitos con las escuelas a hacer recorridos de nixtamal, o sea, para que conociera, les preguntaba yo de dónde viene el maíz y me decían, pues del paquetito, ¿no? Y yo, bueno, la bolsa congelada? Ajá, no, ni siquiera del polvo, ¿no? O sea, poco más que infartada, porque decía, pues es una planta, entonces ya les enseñaba la planta, o sea, esa desconexión que yo creo que es lo que no importa qué tanta tecnología tengamos, no debemos de olvidar de dónde venimos. Claro. Entonces, Es bien importante. Pero sabes que eso que pasa con los alumnos también pasa en casa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener mucho gusto por transmitir, pero tiene que haber alguien que sea receptivo a eso y que le guste. Ahorita que hablábamos del talento. Pero a la gente le va a gustar cuando lo tienen en casa desde chicos, ¿verdad? O sea, mis hijos son dragones porque aprendieron a comer de todo y mis nietos no se diga. Entonces eso tiene que ver con el privilegio. Yo, hablando por mí, te puedo decir, yo soy privilegiada de poder comer comida hecha en casa y de calidad y sencilla, mi Dios, o sea, no tiene que ser, hay veces la gente dice, ay, es que tu casa han de comerlo, no, hombre, comemos picadillo y cortadillo, pero bien hecho, o sea, bien hecho, con buenos ingredientes y aunque usemos la Thermomix, ¿verdad? Pues que sea bueno. Y que no le falte el comino. Que no le falte. En otro capítulo estuvimos hablando de esa tendencia, ahorita muy atinado el comentario de Altagracia, porque estuvimos hablando de esa cultura cominesca que tenemos, sobre todo aquí en Monterrey. Sí. O sea, es comino más comino. Pero muy bien dicho, Pati, que lo que dices de en casa. Del privilegio. Y nadie está hablando de que en mi casa se hace un, no sé, un filete de Wellington. Nadie hace que eso en su casa. Digo, sí lo hace, por supuesto. Pues a lo mejor para un festejo. Exacto. Al diario. O el sábado o el domingo estar en casa, que es cuando tenemos el tiempo, que Claro. no podemos. Y como dijo también Altagracia, que no se nos olvide que debemos de no perder nuestra identidad a través de la cocina. Aunque no tengamos asador, Sí. hay otras cosas que podemos hacer porque volvemos al tema de que carne asada, no, a ver. bueno, ahí hay maravilloso, ¿no? A ver, yo estaría mal yo peleándome con la carne asada, ¿no? Porque me encanta y ahí estamos. Pero hay muchas cosas, en Nuevo León hay muchísimas opciones que creo que tendríamos que explorar nosotros como cocineros en las casas. Y en los libros, en los muchos libros de cocina que de pronto hay recetas que tendríamos que estar recuperando y escarbando para ponerlas en las mesas. Pero hay muchos libros. No hay muchos. Es tu encomienda, ¿eh? No hay muchos Tu libros. encomienda es, porque de cocina aquí de Nuevo León estamos limitados y no por falta de material. Y sí hay. Pero hay pero poquito. a ver, no, Hay sí hay, poquito. pero yo cuento a lo mejor 10, 15 Alta, ¿eh? No creo que... Y da para más. Yo sí creo. Yo también. Pero sí es muy importante que no se nos olvide cuál es nuestra identidad a Los partir orígenes.
de el desierto, de una zona semiárida, que no tenemos no quiero decir privilegio, la riqueza o la cantidad que hay en el centro del país o en el sureste, pero fíjate la creatividad con la que hemos desarrollado la Y fíjate que también hay que considerar los ancestros, ¿verdad? Porque cuánta de nuestra comida que tenemos aquí en el norte, en el noreste, ¿de dónde viene? De ancestros, pues, judíos, españoles que llegaron y que llegaron. Árabes, no sé cómo llegaron, pero tenemos grandes influencias. Así es. ¿Verdad? Y hay gente que lo ignora, que no tiene ni idea. Pues si dices que los alumnos creían que el maíz venía de la bolsa, pues, imagínate. De la bolsa, hay que amarlos, hay que coordinar en familia, hay que rescatar nuestra identidad a través de la gastronomía. Creo que estas técnicas anteriores, las de ahorita y las que faltan por venir, porque lo que viene. quién sabe qué sorpresas nos va a dar la tecnología Claro. más adelante, que tenemos además el privilegio de recibir en nuestras casas cualquier ingrediente, y no estoy hablando de porque vayamos a cocinar un curry, vayamos a pedirlo, sino que esta evolución orgánica que nos ha dado la oportunidad en todos los aspectos de nuestra vida, creo que es muy importante, y quiero agradecerles a todos a ustedes que hoy están aquí, porque hoy estamos de lujo con estos chefs que tenemos aquí, con esta historiadora como Altagracia. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles Gracias a ti. que hayan compartido sus conocimientos, no como las que no quieren compartir sus recetas. ¿De qué me van a servir cuando esté muerta? Que no se les olvide el comino. El comino en la cocina norestense. Muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy.